El acompañamiento de abortos autogestivos es una de las principales prácticas feministas que tiene su antecedente a partir de la creación de los primeros servicios de aborto clandestino en Estados Unidos, luego en Italia y en Francia, que comenzaron a ofrecer acompañamiento, información y apoyo a las mujeres que lo necesitaban. Jane es una de estos servicios de aborto, el primero de ellos que se creó en Chicago, que dio servicio entre 1969 y 1973, antes de la legalización del aborto en Estados Unidos, ¿no? Y entonces para mí es central en construir este proyecto, partir de esta historia, ¿no? Esta historia que comienza en 1969 con este primer servicio y que ahora vemos reflejado de diferente manera en nuestro país a través de la gama de colectivas de acompañantes de aborto, pero también a través de organizaciones de la sociedad civil como Fondo María o como IPAS o como GIRE, que también dan acompañamiento desde diferentes áreas, ¿no? Entonces, estos servicios se crearon por una necesidad urgente, ¿no? Y para eso traigo aquí esta cita que recupero de un texto que se titula así, Jane, Documentos Clandestinos del Servicio de Aborto en Chicago, que independiente de lo que digan los análisis de los historiadores, el hecho es que un día un grupo de mujeres se unió para satisfacer las necesidades de otras mujeres, cuando ni el Estado ni los médicos les proporcionaban apoyo, ¿no? Así es como surge Jane, y en realidad sí, es como surge el acompañamiento en todo el mundo por una necesidad de cubrir un servicio, ¿no? Que es un servicio de salud sexual y no reproductiva. Hay dos cosas que me preocupan, ¿no? En esta construcción de mi objeto de estudio, que es el acompañamiento y mis posicionamientos teórico-político-éticos, hay dos cosas que me preocupan en esta construcción. La primera es su dimensión afectiva, la dimensión afectiva de los activismos, en este caso a través del acompañamiento, y la siguiente es el acercamiento metodológico a ese objeto de estudio que se da justo por mi propio locus enunciativo, el propio lugar que ocupo en la investigación. Entonces, en estos dos, momentos o problemas de mi proyecto, están planteados por estas preguntas. En la primera parte, que habla de la dimensión del afecto, yo me empiezo a preguntar cuál es el rol político de los afectos en la práctica del cuidado, que se realiza en el acompañamiento como praxis particular del activismo feminista, que en este caso denominaré, porque así se autodenomina, como marea verde. ¿En qué condiciones se construyen estos afectos? ¿Qué son capaces de movilizar y tal vez también transformar? ¿Y cómo se desplazan entre los círculos de mujeres? Y aquí no digo feministas, porque a pesar de que esta es una praxis feminista, no necesariamente las mujeres que abortan son feministas, ¿no? Y el circular de los afectos transcurre entre ese cúmulo de mujeres que se definen o no se definen como feministas. Y en el segundo momento, en este acercamiento metodológico, lo que empiezo a problematizar es cómo hacer el registro del dato. Por un lado, un dato que es sensible, emocional, ¿no? Porque pensamos, ¿cómo podemos hacer el registro de, por ejemplo, el número de muertos por COVID, ¿no? Y bueno, por supuesto, las posturas epistemológicas desde los neopositivismos, pues nos dirán que a través de encuestas, ¿no? Y entonces podemos registrar el dato epidemiológico, pues con la morbimortalidad y listo, ¿no? No hay mucho que quebrarnos la cabeza. Contamos cuántos se enferman por COVID y cuántos mueren por COVID.
Si pensamos, por ejemplo, en que no me interesa contar los muertos y las enfermedades que ha producido el COVID, sino más bien la experiencia de los familiares, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, epistemológica y teóricamente se construye desde otro lado, luego entonces metodológicamente también, ¿no? Estamos asumiendo el objeto de estudio de manera fenomenológica, ¿no? Entonces, buscar la experiencia necesita metodológicamente un acercamiento específico, y entonces podemos recurrir a la fenomenología, podemos recurrir a la hermenéutica, ¿no? Podemos recurrir a algunas otras filosofías y teorías de las ciencias sociales para acercarnos a esa experiencia subjetiva de los familiares que perdieron personas por el COVID o que enfermaron personas por el COVID, ¿no? Pero, ¿qué significa, pienso yo, acercarme a los afectos, a las emociones? ¿Cómo hacerlo? Tendríamos que hacerlo de la misma manera que lo hemos venido haciendo con otro tipo de fenómenos, ¿no? Porque aquí la subjetividad es absoluta, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es ese registro afectivo. Entonces, lo primero que me empiezo a cuestionar es cómo hacer ese registro afectivo de la dimensión afectiva desde la etnografía, ¿no? Porque ahí estoy metodológicamente parada en el uso del método etnográfico. Y además otra cosa que se une a esta problematización es, además, cómo hacer ese registro afectivo en una investigación que es encarnada, situada política, ética y éticamente, es decir, donde estoy implicada yo misma, ¿no? No es como lo que nos contaron hace años, en que el sujeto investigador y el objeto investigado están así, ¿no? En esta relación epistemológica neutral, objetiva, ¿no? No, acá está la investigadora siendo parte del propio objeto de estudio. Entonces, ¿cómo hacer además ese registro en una investigación que es encarnada, donde la investigadora coloca el cuerpo junto con sus comunidades políticas de escritura, ¿no? Y está situada política y éticamente, además, ¿no? En una investigación que es activista y que parte de entrada de un compromiso afectivo. Yo no lo niego, ¿no? Yo estoy ahí, estoy a favor, construyo lo que construyo con amigas, con hermanas de movimiento, ¿no? Entonces, metodológicamente, ¿cómo hacerlo desde ahí? ¿Cómo borrar o cómo seguir trabajando estas dicotomías que se ha construido desde la ciencia positivista de objetividad versus subjetividad? Individuo, colectivo, mente versus cuerpo, razón versus emoción. ¿Cómo fisurar esas dicotomías? Y bueno, ya hay mucha teoría, sobre todo desde los feminismos, que han comenzado a crear a rasgar esas dicotomías que la verdad en muchos sentidos nos han hecho mucho mal. Adelante, por favor, Erwin, a la siguiente diapositiva. Y bueno, los objetivos que me planteo entonces son analizar la dimensión afectiva de los cuidados en el acompañamiento a mujeres y personas con capacidad de gestar que han decidido abortar. Luego entonces, a partir de ello, trazar una cartografía de esas prácticas colectivas entre mujeres de diferentes generaciones y contextos, que pueda ser interpretada a la luz de los cambios que atraviesa el movimiento feminista mexicano de la Marea Verde, a partir del acompañamiento y de mi propia experiencia, ¿no? Y finalmente reflexionar, pues, metodológicamente sobre el uso de en este caso, autoetnografía como praxis situada y afectiva, que permite reivindicar como fuente de información al afecto, mi afecto, el afecto de mis comunidades políticas de escritura, que es medular para dar cuenta de la agenda, praxis y cartografías de la lucha feminista actual en torno del aborto. Siguiente, esos son como mis tres grandes objetivos, que por supuesto me lleva a plantearlo desde diferentes
áreas y con diferentes resultados, ¿no? Edwin, ¿le podrías seguir? Entonces, ¿cómo logro desarrollar esto teóricamente? Bueno, ya les comentaba al inicio, en el resumen, cuáles son las posturas teóricas que recupero, ¿no? Entonces, estas están planteadas, por un lado, dentro de la bibliografía sobre aborto y acompañamiento, la bibliografía sobre el giro afectivo y la bibliografía sobre el trabajo de cuidado. Son estos tres grandes, digamos, rubros teóricos que recupero para repensar al acompañamiento como comunidades, desde su dimensión emocional como comunidades de cuidado, ¿no? La primera parte, la que tiene que ver con los activismos feministas, echa mano de una importante literatura, un montón, que se ha realizado sobre aborto, pero esta, bueno, que agradecemos que exista, para la región, estoy hablando solo para la región, para América Latina, se ha centrado en, por un lado, mucha literatura biomédica, que da cuenta de que el aborto es algo seguro, ¿no? Y que nos da información sobre protocolos y sobre los propios servicios de atención de aborto hospitalario. Luego, otra parte importante de esa bibliografía es jurídica, ¿no? Y eso también se agradece porque esta bibliografía jurídica, desde esta perspectiva del derecho, nos ofrece información sobre el proceso por el que ha transitado América Latina en busca de la despenalización y legalización, que, bueno, dicho sea paso, pues es súper diversa. No es lo mismo lo que estamos pasando en México que por lo que pasó, por ejemplo, Uruguay, o Argentina o Colombia, ¿no? Que ya nos llevan camino adelantado, o como está Honduras y Salvador, que están del lado más restrictivo del proceso, ¿no? Entonces, esa es la bibliografía, mucha bibliografía que se escribe sobre eso está centrada ahí. Y otra tanta se ha empezado a escribir mirando este proceso biomédico y legal desde una perspectiva de los derechos humanos. Y también hay bibliografía que comienza a ser una especie de historia del propio movimiento, y yo creo que si tendríamos que recuperar autoras específicas para que nos dé cuenta de este proceso en nuestro país, bueno, pues Marta Lamas es una imperdible. Estemos o no de acuerdo con sus últimas posturas teóricas políticas, ella es una imperdible del tema. Y por supuesto GIRE, el grupo de elección que se crea en la década de los 90 justo frente a esta movilización feminista para la despenalización del aborto en el país. GIRE se encarga de producir muchísima información que justamente nos da cuenta del proceso de despenalización y legalización que está en nuestro país, ¿no? Esta es parte de la bibliografía que existe. Pero a mí la bibliografía que más me interesa es la bibliografía que se acerca desde el tema de los acompañamientos, ¿no? Aquí vamos a encontrar textos, sobre todo de estas dos mujeres, de Vacareza y de Drobeta, que son argentinas, que han buscado acercarse al tema del acompañamiento desde la experiencia del abortar, ¿no? Y desde la experiencia de el acompañar. Y Raquel Drobeta ha hecho una historia del proceso del acompañamiento en Argentina, que ha pasado, que ha transitado por diferentes momentos, que comienza con una cuestión muy clandestina desde Kane, ¿no? Pero que después, por algunas otras organizaciones internacionales, empieza a crear acompañamientos en línea, por línea telefónica, y bueno, hasta lo que conocemos actualmente como colectivas de aborto. Entonces, Raquel hace toda esta historia sobre el acompañamiento, y Vacareza lo que nos ofrece es información súper interesante de este acercamiento a las experiencias de las mujeres que han decidido abortar. Entonces, recupero esta mirada y esta forma de acercarse al acompañamiento como objeto de estudio.
También hago uso de la vasta bibliografía que hay sobre afectos, emociones y sentimientos que se ha desarrollado desde la década de los 90, y bueno, ustedes podrán darse cuenta que he hablado de manera indistinta sobre emociones, afectos y sentires, y no son lo mismo. Hay posturas teóricas, grupos de trabajo que se insertan en cada una de ellas porque los lleva a discusiones teóricas diferentes, pero aquí yo los utilizo de manera indistinta, ¿no? Pero sí es importante decir que sobre todo me adhiero a la postura teórica que estudia los afectos, porque desde ahí recupero la postura política y pragmática, ¿no?, del análisis relacional de estos, ¿no? Desde ahí estoy trabajando con Sara Ahmed para hablar de prácticas afectivas y recupero pues también algunos otros conceptos que me son centrales para aprender, para hacer ese registro afectivo que les comentaba al principio, y entonces hablo de regímenes afectivos, de stocks afectivos. No hablo de una sola emoción, ¿no?, sino de diversas que transcurren en un ir y venir, disonancias afectivas también, y afectos liminales que se van construyendo en el proceso del acompañamiento, ¿no? ¿Por qué recupero estos conceptos? Porque estos conceptos me ayudan a ver cómo se resignifican esos afectos y esas emociones, ¿no? Como por ejemplo el cuidar la rabia, ¿no? A partir del acompañamiento abortero, veo cómo el rol político de los afectos en la práctica del cuidado se realiza este acompañamiento, y cómo se transita, por ejemplo, de pensar a las mujeres cuando se enojan como histéricas, a pensar el enojo como una emoción que se reivindica, y al reivindicarse hay que cuidarlo porque eso es, como lo dice Inus, la emoción se vuelve la energía social, ¿no? En términos de Bourdieu sería la ilusio que nos mueve en ese campo, ¿no? Y que en el caso de los movimientos feministas aborteros, cuidar la rabia, cuidar el enojo, implica reivindicarlo y tomarlo como esa energía social que mueve, ¿no? Finalmente, en el tema del trabajo de cuidados, pues recupero sobre todo lo que se ha escrito por los feminismos, sobre todo pues, los que nos llegan de manera más directa, que son los españoles, las españolas más bien, que han hablado sobre trabajo de cuidados, entre ellas pues, Cristina Carrasco, Blanquez, Amaya Pérez, ¿no? Entro al tema de trabajos de cuidados, pero expresamente el trabajo de cuidados puede tener una dimensión que se puede pensar, analizar desde el autocuidado y también en el nivel del grupo doméstico, pero tiene también una dimensión colectiva, ¿no?, de la cual se habla menos. O sea, a mí me interesa el nivel colectivo del trabajo de cuidados, por eso hablo de cuidados comunitarios, ¿no? Y ahí, bueno, pues recupero a mujeres como Cristina Vega, Raquel Martínez, Miriam Paredes y Verónica Moreno, que han estado trabajando este concepto de comunidades de cuidado, y ya, bueno, pues ese es un poco como mis posturas teóricas de las cuales parto. Sí, le pasamos, por favor. Y bueno, esas son algunas de las referencias importantes con las cuales trabajo. Quisiera solamente nombrar este texto, pero además este famoso grupo de Ellis, Adams y Buckner, que han sido como centrales en el desarrollo de esto que hemos llamado autoetnografía, ¿no? ¿Qué significa hacer autoetnografía? Que implica, por supuesto, situarnos a nosotros mismos y construir desde nuestro propio lugar de enunciación un objeto de estudio, ¿no? Y que la autoetnografía puede ser una estrategia
que haga uso, por un lado, de las herramientas narrativas, ¿no? Como la biografía, y además implica a la etnografía. Entonces, si le pasamos, Edwin. Bueno, entonces este estudio, como les comentaba, nace de esta investigación, la va a desarrollar como autoetnográfica desde 2016, y bueno, que continúa hasta la fecha, ¿no? Aquí quisiera, justamente porque digo autoetnografía situada, encarnada y afectiva, entonces quisiera hablarles justamente de cómo llego al estudio y quiénes son mis comunidades de cuidado, y por qué entiendo a esto, como a esta investigación, a este acercamiento como un proceso, ¿no? Entonces, de cómo llegué y mi decisión y mi formato narrativo en este trabajo. Pues a este tema primero llegué como acompañante, no llegué como académica, ¿no? O sea, yo no entré a ser acompañante de aborto porque me interesaba llevarlo a mis temas de estudio dentro de la academia. No, yo quería acompañar a mujeres, porque sabía que era fundamental para nuestro país, para el mundo entero, que las mujeres tuviéramos derecho a no reproducirnos, ¿no? A la no maternidad. Y esto lo hago en el marco de mi puerperio. Yo acababa de tener a mi hija y vi a través de mi tránsito en esos primeros años, que fueron sumamente complejos, que tenía que hacer algo para hacer que las mujeres no pasaran por lo que yo estaba pasando. Porque a pesar de que mi hija era completamente deseada y amada, sabía desde ese momento que para las mujeres que no fuera así, si de por sí para mí era complicado, para las otras mujeres sería una tortura. Entonces, en ese proceso de mi puerperio es que yo me hago acompañante de abortos dentro del Fondo María, ahí me formé como dula, entonces llegué a este proceso como una mujer que quería acompañar a otros en su proceso de aborto, ¿no? Entonces, el formato narrativo que adopté fue en primera persona. Eso es fundamental. Ahí hay un posicionamiento metodológico que es de carácter político y ético, ¿no? O sea, en el doctorado, estoy en doctorado en ciencias en salud colectivas, que es dentro de un área de ciencias biológicas y de la salud, y ahí me dijeron que escribir en primera persona, pues no era ser ciencia, ¿no? No era ser objetiva. Y, por supuesto, cuando yo escribo temas que van hacia revistas biomédicas, pues escribo en tercera persona, porque, en voz gramatical impersonal, porque, ¿no? Digamos, el campo así lo requiere, y está bien, hay temas que se pueden manejar desde ahí, pero para mí la escritura no solamente se debe de llevar o hacer desde esa voz gramatical impersonal, para mí era fundamental política y éticamente hacerlo desde la primera persona, y además hacerlo, comenzar a hacerlo narrando mi propio aborto, porque yo aborté en 2011, ¿no? Entonces, para mí, comenzar esta investigación era comenzar a hacerme consciente de mi proceso de aborto mucho tiempo después de haber abortado, porque en este país se criminaliza el aborto, y entonces nosotras, como consecuencia de ello, callamos, silenciamos. Entonces, para mí, esta investigación, además, es una manera de hablar, de romper el silencio, de decir, soy una académica, ¿no? Y como cualquier otra mujer, porque después, de pronto también dentro de los movimientos feministas se crean clasismos con respecto al tema, o sea, se construye desde el clasismo el tema, y entonces se cree y se dice que quienes abortan solamente son las mujeres más precarizadas, y entonces muchas feministas he escuchado que terminan diciendo, no, pues que aborten, pobres niñitos de la calle, ¿no? No, por supuesto que no vamos a abortar, y con ello vamos a tratar de salvar y hablar de un tema fundamental como son los niños en situación de calle. Son dos problemas diferentes, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con no construir el tema desde los clasismos, ¿no? Entonces, para mí era fundamental narrar primero mi propio aborto,
¿no? Mi experiencia, y además ahora llevándolo a la academia, es decir, pues también de este lado, ¿no? También las activistas, como las académicas, como lo acabamos de ver por el caso Boaventura, de Sousa Santos, en Coimbra, vivimos violencias, nos han violado en la propia academia, profesores e investigadores, vacas sagradas, ¿no? Abortamos o vivimos precarización de cuidados al interior de nuestras familias. Ser SNI no nos salva de esas violencias, ¿no? Las vivimos de manera diferenciada con respecto a otras mujeres, por supuesto, ¿no? Pero pronto, cuando escribimos, siempre escribimos también pensando como que ese problema no me toca a mí de manera directa. O sea, lo estudio porque es fundamental, ¿no? Porque creo en el derecho a decidir, pero lo escucho, lo leo desde fuera. No, para mí era central decir, yo estoy adentro, yo aborté, y mi proceso fue así, y por eso creo fundamental seguir construyendo estos temas desde el acompañamiento, ¿no? Y además lo construyo también desde después mi acompañante. Yo aborté en 2011, me hice acompañante en el 2016. Entonces, todo mi proceso de escritura, de trabajo hasta el momento, incluye esos dos momentos. ¿De quiénes confabularon para que esto fuera posible? Aquí, como ustedes ven, no hablo de sujetos de estudio, ¿no? O sujetas de estudio, desde los formatos de la investigación tradicionalista, y con esto no estoy diciendo que no nos sirva, por supuesto que nos sirve, ¿no? Hay ciertas investigaciones para las cuales ese formato nos queda perfecto, para esta no, Y aquí hablo de quiénes confabularon para que esto fuera posible. Bueno, ¿con quién dialogo? Pues con mis comunidades políticas de escritura, porque para mí esos son las mujeres con las que colaboro y construyo este proyecto, comunidades políticas de escritura, redes que construimos, epistemologías del acompañamiento, ¿no? ¿Quiénes son? Pues las mujeres a las que acompaño y las redes de colectivas y acompañantes autónomas con las cuales dialogo y tejo estas epistemologías, ¿no? Y además, al afecto, como dimensión importante en mi trabajo, llego a este tema, justamente lo construyo como objeto de estudio, una vez centrándome como desde mi aborto y desde mi experiencia, pues desde el compromiso afectivo, ¿no? Para empezar, éticamente, pienso en mi investigación desde ahí, desde un compromiso afectivo que yo tengo, pienso en el afecto además como una estrategia metodológica que significa, pues para mí el afecto es una estrategia heurística, ¿no? Es un lente analítico que yo utilizo para poder acercarme al acompañamiento. También el afecto en esta estrategia metodológica forma parte de la propia de ahí escribo. Y por supuesto entonces hay una reivindicación no solamente política, sino también epistémica sobre el tema, porque la biomedicina, desde la Organización Mundial de la Salud, pues ha, acaparado el tema, y lo ha llevado al terreno de la hospitalización o la atención ambulatoria en las clínicas, y se ha olvidado que toda la vida hemos abortado, incluso aunque antes de que existiera la Secretaría de Salud de nuestro país, que hubiera clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Quiénes atendían al aborto como una experiencia de no reproducción en nuestro país? Las parteras. Y otras mujeres conocedoras de hierbas. Mi madre era una acompañante, ¿no? Si puedo denominarla así. Ella hacía tecitos que les daban a las mujeres y que eran para hacerles bajar la regla, ¿no? No se hablaba de aborto, se hablaba de hacer bajar la regla, ¿no? Entonces, también desde ahí se trata de reivindicar políticamente una epistemología del saber en torno del aborto, que no solamente es biomédica. Qué bueno
claro que hay un lineamiento técnico de aborto seguro que se emite desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de nuestro país, que bueno que está en el Programa de Acción Específica de Salud Sexual y Reproductiva de nuestro país, que bueno que se empieza a nombrar en el Programa Sectorial de Salud de nuestro país, pero no olvidemos y reivindiquemos los saberes ancestrales que lo han hecho posible desde hace mucho tiempo, ¿no? La rudita como principal ejemplo. Le pasamos, entonces, no, me falta una cosita, del proceso, ¿no? Para mí esto es un proceso. Como parte de mi propia experiencia, se encuentra pues, en diálogo constante con mi linaje de mujeres, primeramente, como parte de mi experiencia, porque es autoetnográfico, pues parte de un diálogo entre las mujeres de mi linaje, mujeres que fueran parteras. Mi bisabuela fue partera, mi madre ya no fue partera, pero fue una mujer sabia, conocedora de las plantas, que atendía procesos de salud reproductiva en las mujeres y también el cuidado de la salud de las infancias, ¿no? O sea, mamá curaba de empacho, mamá curaba de susto, y también le daba hierbas a las mujeres cuando había alguna infección vaginal o en el caso de hacer bajar la regla. Entonces, primero diálogo ahí, ¿no? Por supuesto, mi bisabuela ya no está, mi madre murió, pero lo hago a partir entonces de una reconstrucción de esto, de este proceso de ellas con mi otro linaje, ¿no? Con mis hermanas, y a partir de ese primer encuentro de narrativas que tuve con ellas, con mis sobrinas, con mis cuñadas, es que pude empezar a hablar y a dialogar de estos primeros momentos del acompañamiento sin ser necesariamente feministas, ¿no? Y luego de ahí salto y entonces empiezo a hacer una cartografía del movimiento feminista abortero, y entonces es cuando empiezo a dialogar con la marea verde mexicana, ¿no? Y es en este diálogo entre mi linaje y entre mis comunidades políticas de escritura que empiezo a contextualizar a mi objeto de estudio, ¿no? Entonces, metodológicamente, pues les he venido hablando de la autoetnografía, la pienso en este primer momento como una herramienta que me coloca a mí, ¿no? Para construir este objeto de estudio. Luego entonces es una praxis situada, ¿no? Yo estoy ahí encarnada porque además parte de colocar a mi propio cuerpo y mis afectos como estrategia para la construcción del dato. Y afectiva porque parte también de este compromiso afectivo, pero también porque hablar de afectos o desde esta postura metodológica de los afectos implica colocar el afecto y dejarse afectar por los otros y las otras, ¿no? Entonces, ahora sí, en tiempos, ya les comentaba, desde 2016 a la fecha, y luego desde 2016, aunque recurro al tiempo pasado, al tiempo en el que mi bisabuela fue partera y mi mamá acompañante, trabajo específicamente desde 2016 con el trabajo que emprendí con Fondo María, que es un proyecto de la Asociación Civil Balance, y el trabajo, como les comentaba, sigue hasta la fecha. ¿Quiénes son estas comunidades de cuidado? Pues de manera mucho más importante son las acompañantes del Estado de México, ¿no? Aunque colaboro con diferentes colectivas de acompañamiento, específicamente me interesa trabajarlo, aterrizarlo al Estado de México, y luego a través de pues compartir todos estos espacios de capacitación, porque constantemente estamos en capacitación, a través de chats de acompañamiento. Tengo
una infinidad de chats, tanto en inbox como en WhatsApp, de estos procesos de acompañamiento y de co-acompañamiento entre acompañantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las técnicas a las que recurro, ¿no? Aquí, como ya les dije, estoy problematizando, estoy comenzando en esta problematización, por eso al trabajo lo coloqué como notas metodológicas. Estoy comenzando a problematizar esto de cómo hacer el registro afectivo, porque dentro del giro afectivo que empieza desde los 90s, pues a pesar de que hay un montón de bibliografía sobre ello, tanto teórica como empírica, en menor medida y metodológica, ¿no? Nos dicen que es bien importante estudiar a las emociones, a los afectos, a los sentires, a las sensaciones, pero no siempre nos dicen cómo, o muchas de esas investigaciones recurren a estrategias tradicionales, como por ejemplo el análisis del discurso, ¿no? Y yo no digo que el dato textual no nos ayude a hacerlo, pero creo que podríamos buscar, ¿no? Expurgar entre cómo hacerlo, hacer ese registro de la vida sensible a través de poner el cuerpo. Entonces, frente a esta necesidad, empiezo a hablar, a problematizar ciertas técnicas tradicionales de estudio, dentro de las cuales se encuentra, por ejemplo, la observación participante, ¿no? Y en lugar de hablar de observación participante, como lo dice Pons Rabasa, otra especialista en el tema en México de esto, que está en la UNAM, dice, en lugar de hablar de observación participante, hablemos de participación observante. Eso implica dar ese giro de nombre, implica seguir cuestionando esta relación tradicional entre el investigador, y el sujeto de estudio, ¿no? Y, por supuesto, colocar el cuerpo, ¿no? También hablo de encuentros afectivos. Y estos encuentros afectivos los empiezo a construir, ¿no? Empiezo a dejar de hablar de entrevistas y en lugar de eso hablo de encuentros afectivos. Y además, para poder justamente colocar el cuerpo como herramienta para la recuperación del dato sensible, recurro a los talleres epistémicos corporales. Acá los feminismos, las estrategias de intervención feministas son muy importantes porque nos ayudan a poder acercarnos, ¿no? De manera diferente con esas sujetas, ¿no? Y co-construir. Y en ese mismo momento también hacer trabajo de concientización social y de transformación. Solo que aquí lo que hago es que justo se coloca el cuerpo por un lado y por el otro se empieza a cuestionar la hegemonía de nuestros sentidos, ¿no? Para hacer el registro en la observación, dejámoslo así, desde que Malinowski construyó el método etnográfico, pues empezábamos a decir, bueno, tenemos que hacer el registro tal y cual lo observemos. Y eso ya de entrada coloca a la vista como principal sentido para la reconstrucción del dato, para la aprehensión del dato. Pero, bueno, y además de la observación es la escucha, el oído. Los dos, tanto la vista como el oído, son los principales sentidos a través de los cuales construimos ese dato. Y entonces aquí busco cuestionar esa hegemonía y colocar otros sentidos para la recuperación de ese dato, ¿no? Y ahí recurro a la sinestesia epistémica, ¿no? En lugar de pensar en veo amarillo, es siento amarillo. ¿Qué implica sentir en amarillo, no? Y entonces eso es lo que estoy haciendo en términos de técnicas para acercarme a esto. ¿Cómo escribo? Aquí hablo de escribirnos. La autoetnografía me permitió hacer eso como herramienta escritural. Me sirvió para generar en un primer momento autoconocimiento y reflexividad, ¿no? Para mí, dejar de estar silenciada, pero no solamente para otras, sino para mí misma. Comprender los procesos y contextualizarlos dentro de todo lo que ha sido el movimiento de la marea verde. Y además también hacer autoetnografía en términos escriturales es crear textos evocativos que retan formas canónicas de hacer investigación, ¿no? Y rompen con los formatos tradicionales de escritura. Ahí también hay una apuesta por
transformar esas formas cuadradas. Digo, yo adoro los artículos originales, ¿no? Así que tienen su estructura muy clarita, que el resumen, que la introducción, que el método, resultados, discusión y conclusiones. Amo ese tipo de textos, pero también creo que hay necesidad de construir otros que rompan con esos formatos por su propia característica, por su propio objeto de estudio. Entonces aquí lo que trato de hacer también usando autoetnografía es romper con esos formatos tradicionales de escritura y posicionarme. Y ya para ir cerrando, porque creo que ya me estoy pasando, ya me pasé el tiempo, si quieren le pasamos adelante. Rápidamente les voy a decir los resultados que hasta el momento he tenido. Lo primero, recuerdan que les conté lo de mis objetivos, hacer esta cartografía de la praxis feminista. Una de las primeras cosas que hicimos en colectivo con diferentes mujeres activistas por el derecho al aborto en México fue escribir juntas. No, escribimos juntas y hablamos de aborto, pero ahora desde los activismos feministas, y quedó un hermoso dossier que nos publicaron en Iberoforum. No fue sencillo encontrar un espacio para que nos publicaran no solo el tema, sino el formato, ¿no? Siempre nos dicen, colocan la autoría, por ejemplo, de quien escribe. Pues escribe Victoria Raquel Rojas Lozano. No, aquí era, escribimos como la Marea Verde de Quintana Roo. No queremos nombrarnos porque queremos en individual, queremos nombrarnos en colectivo, queremos posicionar dentro de la academia estos activismos feministas. Y bueno, Iberoforum nos dejó hacerlo, quedó un trabajo súper bonito, y desde ahí empezamos a mapear esas cartografías de praxis feministas que varían dependiendo de los estados, ¿no? No es la misma praxis la que se ejecuta en el norte, al centro, al sur. Entonces les recomiendo leer este dossier. Siguiente, Edwin. Otro. Para empezar a trabajar desde la autoetnografía, esta dimensión afectiva del trabajo de cuidados en el acompañamiento, lo que hice en un primer momento, como les dije, fue situarme a mí dentro del movimiento y el diálogo con mis ancestras y con las acompañantes. Entonces aquí terminé escribiendo una autoetnografía que justamente se titula El acompañamiento, una autoetnografía afectiva del cuidado colectivo entre mujeres, ¿no? Ese fue como un texto súper importante para mí porque desde ahí se detonaron un montón de cosas, ¿no? Esa reflexividad, que es una estrategia súper potente, que algunos catalogan como narcisista, yo creo que es fundamental. Yo digo ahí que es como una especie de purga, una purga colectiva que necesitamos en el campo académico para hacernos preguntas a nosotras mismas, más que hacerle preguntas a la realidad, es empezar por hacernos preguntas a nosotras mismas y en colectivo sobre lo que estamos construyendo y desde dónde lo estamos haciendo. No solamente es que me interese hacer un estudio epidemiológico sobre la mortalidad y la movilidad por COVID, no, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿No? Entonces creo que este texto para mí fue fundamental porque ¡pum!, me detonó un montón de cosas. El siguiente, Edwin. Luego, en lo que estoy ahora es haciendo esta reflexión metodológica sobre los afectos como estrategia heurística. Estoy realizando un ejercicio de sensibilidad que se le denomina como sensibilidad estratégica. Y bueno, aquí esto va a quedar en un texto que se está construyendo como parte de un seminario que se ofrece en la UNAM, justo sobre etnografía y emociones. Y aquí voy a hablar justamente de lo que significa narrar en primera persona sobre las experiencias de investigación afectivas y activistas feministas. Pero eso está en construcción. Siguiente, Edwin. Y bueno, una cosa además que quiero resaltar es que, bueno, yo sigo trabajando, los resultados que podrían mostrarse a lo largo de este proceso de 7 años ya,
pues es el activismo efectivo que todos los días desarrollo, ¿no? Tanto en redes sociales como en colaboración con otras redes de feministas en México. La incidencia que hemos tenido en el Congreso del Estado de México para poder despenalizar. Hemos tenido charlas con la directora de LIN Mujeres, por ejemplo, acercado con algunos partidos políticos para posicionar la iniciativa que busca reformar el Código Penal y la Ley General en Salud en nuestro estado. Y bueno, también yo vivo actualmente en la Ciudad de México, cada vez menos ahora lo hago, pero antes lo hacía con más tiempo. El acompañamiento a clínicas de interrupción legal del embarazo, que en la Ciudad de México hay varias, acompañando mujeres que vienen de otros lados del país y también de otros lados de otros países a estas clínicas, hago acompañamiento con ellas y también lo hago vía telefónica y vía chats cada vez más, por inbox, sobre todo más en Facebook que en Instagram o en Twitter. Y bueno, sigo en co-construcción de estas epistemologías del acompañamiento con diferentes redes sociales. Por ejemplo, lo último que se está haciendo es un foro en el que vamos a hablar sobre el aborto desde el uso de plantas medicinales, ¿no? Diferentes acompañantes en el Estado de México dialogando con acompañantes en